Hey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hey, 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 gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Háblalo, el podcast de Laboratorio de Periodismo de la URBE de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y me acompaña en cabina Juan Andrés Fernández. y nos acompaña también el profesor Ramón Javier Callejas del Instituto de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este capítulo de Háblalo. Muchas gracias por la invitación. Sí, para una corrección, mi nombre es Ramón Javier Mesa, Mesa Callejas. profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Ajá. Y actualmente director del Departamento de Economía. Director del Departamento de Economía. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante para la Universidad de Antioquia, un tema bien importante para las universidades públicas en general y para la educación superior en el país. Vamos a hablar sobre la Ley 30 y un proyecto de reforma que hay en este momento cursando en la Cámara de Representantes para modificar los artículos 86 y 87 de esta ley. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar específicamente sobre cómo esta reforma, estos artículos, puede ayudar a que la Universidad de Antioquia salga de ese momento de financiación en el que se encuentra, de esta llamada crisis económica en la que nos encontramos. Juancho, contanos tal vez un poco de qué tan importantes son estos artículos 86 y 87 de la Ley 30. Listo, o sea, esto realmente son los que marca como lo que está, digamos, en la financiación de las universidades públicas, de las IES públicas. Entonces, bueno, lo que nos interesa básicamente es que están planteados porque se supone que el Estado debe poner el 70% de la financiación de las IES públicas y las universidades deben de buscar como el otro 30%. Entonces, según un informe que salió en El Espectador, las universidades están, digamos, buscando el 50% en lugar de ese 30% de la financiación de su propio presupuesto. Claramente, según ese artículo del Espectador, las universidades en este momento están financiando con recursos propios alrededor del 50% de su funcionamiento. En el caso de la Universidad de Antioquia sería todo el proceso de extensión, del proceso de docencia, se financia en gran parte con recursos propios y eso es bien peligroso para la sobrevivencia de las universidades públicas. El profesor Ramón nos ampliará un poco más sobre eso más adelante. Sin embargo, les quería contar algo y que tengamos todos un contexto bien amplio antes de hacerle las preguntas al profe Ramón, que por cierto, aquí nos olvidaba presentarle algo y es que el profesor es doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia y fue candidato a la rectoría de la universidad en las elecciones anteriores. Bueno, como ya lo decía nuestro compañero Juancho, las universidades, o según la Ley 30, está establecido que las universidades reciben el 70% de su financiación por giros de la nación, el 30% por recursos propios. Uno de los mecanismos que se establece tal vez para esa financiación es que las universidades pueden contratar con el Estado, con otras entidades del Estado, con las gobernaciones, con las alcaldías, con otras entidades, algunos procesos. Entonces, la Universidad de Antioquia hace algún tiempo lideraba un proceso de esterilización de mascotas que hacía la gobernación de Antioquia y que se hacía a través de nuestro pregrado en medicina veterinaria. Y así muchos otros procesos, la universidad era la encargada, como por ejemplo con la alcaldía de Bogotá, la Universidad de Antioquia es la encargada de realizar muchos procesos con nuestro Instituto de Bibliotecología. Bueno, ¿cómo se financia o cómo hace el gobierno para definir qué tanto porcentaje o qué tanta plata le va a enviar a las universidades públicas? Es una pregunta que ustedes pueden tener. ¿Cómo hace el gobierno? Cada año el gobierno mide cuánto le va a dar de más a la universidad gracias al IPC. Para que hablemos en el mismo idioma, la nación tiene definido unos recursos y cada año a esos recursos le suma el IPC o la inflación. Hasta ahí todo funcionaba muy bien. Hace unos años las universidades empezaron a notar que esa plata no alcanzaba y llegaron al acuerdo con la nación de que cada año les iban a dar a las universidades el IPC más tanto porcentaje.
Entonces en el 2018 fue el IPC más 3%, en este momento vamos para el 2024, quedó en IPC más 7 puntos. Es decir, que más allá de lo que sube la inflación, la nación transfiere un 7% o un 7 puntos más de lo que subió la inflación para tratar de ayudar un poco a que la crisis económica no sea tan grande. Pero bueno, Juancho, ahora sí creo que podemos pasar a una pequeña ronda de preguntas con el profesor Ramón, porque consideramos que es una fuente bien conocedora de lo que ha sido esa crisis económica que enfrenta la universidad. Claro, claro. Después de este pequeño contexto ya demos la entrada al invitado. Vos que sabés, vení a hablarlo. Listo, profe Ramón. Vamos con algunas preguntas acerca de la Ley 30 y sobre todo quisiera, bueno, como ya les decía, uno de los puntos álgidos de la reforma a la Ley 30, que es la Ley General de Educación Superior, hablar un poco sobre la reforma a los artículos 86 y 87. Profesor, ¿cuál cree usted que debería ser ese principal cambio que tenga la Ley 30 para asegurar que las universidades públicas puedan sobrevivir, puedan asegurar su financiamiento? Bueno, eso es una pregunta compleja porque toda esta discusión que hoy se está presentando es una discusión de vieja data. O sea, de nuevo, como en el pasado, otra vez vuelve a aparecer esta discusión sobre la reforma a estos importantes artículos de la Ley 30. Es importante señalar que este proceso se consolidó en el 2018 con los famosos acuerdos al cual llegaron el gobierno del presidente Duque con las plataformas estudiantiles y profesorales y demás actores universitarios, en donde uno de los puntos de ese acuerdo era la necesidad de presentar un proyecto de reforma. El gobierno del presidente Duque finalmente no lo presentó, eso fue una deuda que quedó pendiente, y durante este gobierno pues, se ha venido insistiendo en varias ocasiones. Y parece ser, ya este ministro presentó hace unos días un proyecto que básicamente es la propuesta que unos senadores del Partido Verde han venido dando, el proyecto 084, de reformar estos artículos. Sin duda, el fondo de esto corresponde al desfinanciamiento que vienen sufriendo las universidades desde la expedición de la Ley 30. Simplemente para señalarles un asunto, las universidades públicas en su mayoría pues dependen en un porcentaje que puede estar entre el 50 y el 60% de sus ingresos. Según el SUBE, con la ejecución presupuestal, se habla más o menos del 50%, entre el 50 y el 60%, como lo dije, y el resto de recursos, obviamente, hay que darle luz a conseguir. Esto lo están haciendo desde hace mucho rato las universidades. Lo que pasa es que la situación financiera de las mismas se ha venido agravando por un sinnúmero de razones. Una de ellas, que es una razón, digamos, estructural, es que el ritmo de crecimiento de los gastos de las universidades pues, es superior a lo que entrega la nación a través de las transferencias. Vale la pena resaltar que hasta el 2018 la indexación o la actualización de los recursos de base presupuestal venían a través del IPC. Después del 2019 para acá, se han venido incrementando en puntos adicionales. Exactamente. Es bueno aclarar, en el 2019 fue 3.5, más que el IPC. Okay. En el 2020 el 4, en el 2025 el 4.5, en el 2021, en el 2022 el 4.65, y durante el periodo del presidente Petro esos recursos se han ampliado al 5%. Lo que pasa es que el año pasado el gobierno ha implementado una política que se denomina Plan Integral de la Cobertura, los famosos 500.000 cupos. Entonces el año pasado entregaron el 2% adicional al 5% y para este año el 4%. O sea que el año pasado fue el 7% de incremento a la base presupuestal y adicional al IPC, y este año el 9%. Pero tengan presente lo siguiente, que esos recursos están condicionados. Si bien van a la base presupuestal, por lo menos el 4% tiene que ir a ampliación de cobertura. O sea, las universidades tienen que demostrar que han ampliado cobertura en la vigencia anterior. Esa es la condición para que se les entregue ese 9% adicional. Que dicho sea de paso,
este año no se le entregó a todas el 9%, a unas más y a otras menos. Por ejemplo, nuestra universidad recibió de ese 9% adicional apenas el 4.6%. O sea que ese 5 puntos y algo que no se le entregó a la Universidad de Antioquia se le repartió a otras universidades. Lo mismo pasó con la Universidad Nacional. A la Universidad Nacional le pudieron haber entregado cerca del 3%. No el 9, sino el 3, a la Universidad del Valle, a la UIS. Entonces, por una política de cierre de brechas, si bien han habido recursos adicionales, esos recursos adicionales no se reparten en la misma proporción para todas las universidades. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, en esto han sucedido varios hechos que son importantes tenerlos en cuenta. Primero, las universidades han crecido más de lo normal. Yo Sobre tengo todo una la teoría. Universidad de Antioquia, Sí, claro, es un crecimiento a veces sin límite, porque nosotros aquí hemos asumido parte de la responsabilidad del Estado. Y lo digo por esta razón, y es que el problema de fondo es que con las transferencias de la nación no se cubren los costos de formación de un estudiante en la Universidad de Antioquia. Pues les pongo un ejemplo. Un estudiante promedio en la Universidad de Antioquia tiene un costo anual de 20 millones de pesos. Promedio. Eso vale un estudiante acá, 2 semestres en el año, 10 por semestre. Y las transferencias por ese estudiante per cápita que recibimos no llegan a los 18 millones de pesos. O sea, está por debajo de los 18 millones de pesos. Entonces tenemos una diferencia entre 2 y 3 millones de pesos por estudiante. Eso lo asume la universidad. Que lo asume la universidad. Si ustedes multiplican por 35.000 estudiantes que tiene la universidad, ahí se podrá dar cuenta de la magnitud del desequilibrio que genera la Ley 30. Claro. Nuestra universidad desde hace mucho tiempo asumió un compromiso social. Aquí las matrículas son sociales. Sí. Aquí un estudiante promedio paga más o menos 600.000 pesos, si no es que paga un poquito menos, pero eso ya lo paga el Estado, porque el Estado está subsidiando a través de gratuidad a los estudiantes en Colombia, a las universidades públicas, sobre todo estratos 1, 2 y 3. Entonces hay un desbalance histórico que hace que esos recursos no alcancen. Entonces, parte de la solución del problema es obviamente que las universidades comiencen a recibir lo que cuesta formar un estudiante. Porque también, y eso pues es un tema que hay que mirarlo con más detalle, es que esa financiación que hemos hecho en esta universidad, como en casi todas las universidades públicas, se ha convertido en una suerte de apalancamiento para no desaparecer. ¿En qué sentido lo digo? Claro. En el sentido en que, pues, hombre, la universidad hace extensión, hace investigación, tiene un programa de bienestar maravilloso. Hemos crecido por todas las zonas del departamento. Todas las subregiones, sí. En todas las subregiones. Pero todas esas inversiones las hemos hecho prácticamente con esa financiación adicional que la universidad ha tenido que conseguir de recursos propios, que no son solamente matrículas. La matrícula en la Universidad de Antioquia pesa menos del 4% del presupuesto. De un presupuesto de 2 billones de pesos, estamos hablando de que las matrículas pesan el 4%. O sea que el esfuerzo que hace la universidad por conseguir recursos para atender ese hueco que deja la Ley 30 es muy grande. Y hoy estamos viviendo una situación financiera compleja porque la universidad esos ingresos han venido descendiendo, el gasto ha crecido, porque hay que señalar que el gasto ha aumentado. Entonces estamos enfrentados como una suerte de, como yo lo llamo, de trilema, de un problema que tiene 3 aristas. 1, hoy la universidad tiene problemas de caja. Sí. Claro. 2, venimos desfinanciados hace mucho tiempo. Y 3, estamos creciendo sin control, un crecimiento sin límite. ¿Y por qué lo digo así? Porque desde el punto de vista financiero, un crecimiento sostenible cuando tiene fuentes de financiación permanentes y ciertas. Y las fuentes de financiación que nosotros tenemos en los últimos años son volátiles, son créditos, son inciertas. A veces son créditos, aunque los créditos los hemos tenido que utilizar como capital de trabajo para poder funcionar. Wow. Pero entonces todos estos programas, ¿de qué se están sosteniendo? Los estamos sosteniendo con recursos que son muy volátiles. Entonces, este triángulo al cual me estoy refiriendo, obviamente se tiene que abordar desde la reforma de la Ley 30. Entonces, no es solamente que nos entreguen más recursos. No, la universidad necesita más recursos, pero también necesita redireccionar su crecimiento. La universidad tiene que crecer. Y todos los días tiene que crecer, pero tiene que ser un crecimiento organizado, planeado, priorizado. Crecimiento con control, además. Entonces, en la medida en que la universidad ha venido creciendo, a veces,
sin límite, sin control, por todos lados, con muchos programas, atendiendo programas de bienestar, asumiendo una inversión social importante, porque hay que rescatar eso. Lo que pasa es que eso no tiene financiación. Y cuando la financiación es tan débil, entonces evidentemente la universidad tiene problemas. Por eso la reforma, si bien es importante, creo yo que no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Si no hay digámoslo así, un redireccionamiento, un repensar el crecimiento, no solamente de la Universidad de Antioquia, en general de todas las universidades públicas, que a mi modo de ver, en algunos casos y en algunos territorios lo que están haciendo es reemplazando al Estado. Y yo creo que ahí hay que replantear el tema. Listo. Bueno, pues también teniendo muy en cuenta como este tema de la desfinanciación de las IES públicas, que no nos afecta a nosotros solo como estudiantes, sino también, digamos, a los docentes que están vinculados o los docentes ocasionales, ¿cómo, digamos, que debería incluir la reforma a la ley para, digamos, garantizarle mejores condiciones laborales a estos docentes? Y sobre todo ahora también a los docentes de cátedra, que se han recortado las horas de cátedra como en este proceso de austeridad. La verdad es que no es tan fácil, sobre todo en tiempos de coyuntura compleja como la que hoy tenemos. Hoy hay una crisis difícil, una crisis de iliquidez muy fuerte. Sin duda, pues las recetas frente a cómo atender las crisis siempre son muy dolorosas, en el sentido en que, pues en esto, la literatura ha demostrado que, pues, cómo salir de la crisis, pues genera más ingresos y controlar el gasto. Lo que pasa es que hay que tener cuidado y hay que tener una estrategia un poco distinta en organizaciones sociales como la nuestra, porque esta es una institución dinámica, muy activa, con una población universitaria bastante grande, que se ha movilizado alrededor de lo que significa la inversión social de la universidad en todo el departamento. Lo que pasa es que hay que hacer un replanteamiento del modelo de gestión de la universidad. Sin duda hay que involucrar a los entes territoriales. Es necesario que la gobernación de Antioquia asuma un papel más protagónico con la universidad, en la medida en que somos la única institución que tiene cerca de 7.000 estudiantes en todo el departamento. Esta es la inversión más importante de Antioquia en toda su historia, y sin embargo los recursos que la gobernación da no son suficientes para atender esa enorme inversión que hace la universidad en regiones. Al mismo tiempo, es importante, por ejemplo, que desde la misma reforma se contemple la posibilidad de que el financiamiento de estas universidades sea el adecuado. ¿Y qué significa la palabra adecuado? La palabra adecuado significa que tenemos que funcionar sin sobresaltos. Y en este momento es fundamental mirar qué va a pasar con nuestros colegas de cátedra. Incluso ustedes se han dado cuenta que también la universidad ha entrado en una suerte de incumplimiento de pago a proveedores. Totalmente. Que hemos tenido ese episodio de retraso de las nóminas. Entonces, si no queremos repetir eso, por supuesto que necesitamos financiación. Pero esa financiación tiene que ir de la mano de una organización en torno a hacia dónde queremos impulsar esta institución en los próximos años. De ahí la importancia de la reforma a la Ley 30, pero también, y pues esto ya es como en lo personal, se requiere obviamente no solamente un asunto de ingresos, sino también un asunto de gastos. Y ahí, por ejemplo, hay varias propuestas que se han venido haciendo. Esta que está circulando, que es la propuesta, el proyecto 084, habla de indexar los recursos no con base en el IPC, sino con base en un índice de costos. Y deja como parágrafos de ese artículo que la nación podrá disponer de recursos adicionales para atender otros asuntos, como el mejoramiento de las plantas docentes, como la situación del decreto 1279 y como la política de cierre de brechas, entre otros asuntos. Creo que ahí es necesario un debate un poquito más profundo, porque también tengo que decirles que en los últimos años esa financiación adicional que le han entregado a las universidades prácticamente se ha ido a financiar nómina y no se ha ido directamente al crecimiento de las instituciones. Entonces habrá que considerar y debatir qué significa en el proyecto de reforma recursos adicionales. La nación podrá disponer, depende de su situación fiscal, y ahí donde creo yo que amerita un ejercicio un poquito más cuidadoso.
Profe Ramón, le pregunto algo. Bueno, como ya lo hablamos anteriormente y usted lo acaba de decir, la universidad o los recursos por transferencia de la nación cada año aumentan según el IPC más ciertos puntos que fueron establecidos antes, pero el DANE tiene un índice que se llama Índice de Precios de la Educación Superior, que se mide ya hace algunos años y una de las propuestas hace algunos años fue que los recursos que se giraban de la nación a las universidades no aumentara según el IPC, sino según ese índice de precios a la educación superior. ¿Usted cree que eso sería parte de la solución o ese índice también se queda corto frente a las necesidades de las universidades? Ese se llama el famoso ICES, Índice de Costos a la Educación Superior. Es muy relativo porque si uno mira la historia del comportamiento de esa serie, pues normalmente esa serie ha estado por encima del IPC. Y ahí donde los distintos estamentos universitarios han reclamado que sea ese indicador. Por supuesto que ese indicador habrá que hacerle algunos retoques, habrá que, digamos, establecer algunas metodologías especiales para el nuevo cálculo de eso, porque ese índice recoge en parte el comportamiento de lo que son los salarios y los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas. No obstante, el mismo proyecto de ley deja también abierta la puerta que en los periodos en los cuales el índice de costos esté por debajo del IPC, obviamente se va a tomar el IPC. Yo creo que es una parte, eso no resuelve el problema. ¿Por qué no lo resuelve? Porque, como decía anteriormente, o sea, hoy prácticamente a las universidades públicas, hablando en general, están integrando este año el 9% adicional al IPC. El IPC el año pasado fue cerca del 9.2%. Más el 9%, estamos hablando de que le están entregando a las universidades más del 18% de incremento a la base presupuestal. Y eso es una cifra importante. Lo que pasa es que los costos de las instituciones superan ese crecimiento. Entonces, ahí es donde hay que mirar. Y hay unas deudas históricas además que tiene la universidad, de préstamos anteriores, de procesos que vienen prendiendo, sí. En algunos, sí, esas deudas, algunas se apalancan con la estampilla, y otras son deudas que se han tenido que contraer para poder garantizar el funcionamiento de la universidad. Es bueno que la comunidad sepa, el año pasado la universidad tomó cerca de 43.000 millones de pesos en créditos. Pero esos créditos, ¿para qué fueron? Para pagar nómina. O sea, así de sencillo. Si no se hubieran tomado esos créditos, hubiera sido muy difícil cumplir con las obligaciones. Entonces, es bueno que también se mire eso en un contexto, porque es que la universidad se ha endeudado no porque le guste endeudarse, sino precisamente porque desde hace rato viene arrastrando un problema de desfinanciamiento y un problema de caja que si no lo atiende, por supuesto que el problema que hoy estamos viviendo lo hubiéramos visto el año pasado. Y ahí es donde ustedes señalan, y me parece muy correcto, y es hasta dónde la reforma sí va a resolver eso. La reforma no va a resolver esos problemas. ¿Por qué no los va a resolver? Porque es que la reforma está pensada es del lado de los ingresos, del lado del recaudo. Y no está pensado del lado de los costos. Y mientras que ese ejercicio no se haga a profundidad, como sí se ha hecho el de los ingresos, no va a haber reforma que atienda las necesidades de estas instituciones. Sigue siendo como un pozo sin fondo el seguirle metiendo plata si no se controlan los gastos. Así es. Sí, listo. Pues también queríamos hablar un poquito de las demás universidades, pues porque la Universidad de Antioquia no es la única que está desfinanciada, sino que obviamente todas las IES públicas como que están llevando, digamos, este proceso de desfinanciamiento, de austeridad. Entonces también te queríamos preguntar sobre cómo, digamos, cómo han lidiado las universidades con este desfinanciamiento y como qué soluciones han tratado de darles o qué planes de acción tienen. Mira, yo creo que las universidades en general, las universidades públicas están viviendo este drama de la desfinanciación hace rato. Sí. Y hay que reconocer que en los últimos años se han recibido recursos importantes. Lo que pasa es que volvemos como al origen de esta discusión. Y es que hoy, hay que decirlo con un poquito de tristeza, pues la Universidad de Antioquia lidera el ranking de las universidades que efectivamente tienen más problemas. Las otras, si bien tienen dificultades, todavía no han entrado en ese terreno de incumplimiento de pagos. La universidad ya entró en eso y creo que eso merece un capítulo pues como aparte, pero en general digamos que la situación se resume en el problema de la sostenibilidad. Yo creo que hoy probablemente las universidades tengan como maniobrar y seguro la mayoría de universidades
generan acciones, toman medidas para resolver sus angustias de corto plazo. Claro. Pero aquí lo que está en juego es el largo plazo, lo que está en juego es la sostenibilidad. Y realmente lo que la Ley 30 tiene que resolver es la sostenibilidad de largo plazo de las universidades. Si Claro. eso no se resuelve, la senda, nosotros hemos tenido la oportunidad pues de simular y desde mi grupo de investigación hemos tenido la oportunidad pues como de mirar un poco el futuro. Sí. De hecho, pues yo tuve la oportunidad de escribir un libro sobre una herramienta financiera para simular el largo plazo. Y si no hay reforma a la Ley 30, en los 2 próximos, si seguimos al ritmo en que vamos y no se reforma la Ley 30, yo creo que las universidades en general al 2030 o 2031 van a entrar en un problema de default. Wow. ¿Y qué es eso? Incumplimiento de pagos, porque sus gastos van a superar la disponibilidad. Eso se llama la disponibilidad efectiva de las universidades. Con el tiempo comienza a decrecer. Sí. Es como, para que nuestros oyentes nos entiendan, es como cuando en una familia el ahorro comienza a bajar. Cuando los gastos de una casa comienzan a crecer más que lo que crecen los ingresos de la casa, entonces el ahorro se va acabando. Entonces el problema es que hoy puedes resolver eso con crédito. Hoy lo puedes resolver, pero en el futuro no. ¿Cómo lo vas a resolver? Entonces lo que está en juego aquí, diría yo, pues para nuestra universidad es el corto plazo. Pero en general lo que está en juego aquí es el futuro financiero de nuestras instituciones. Y si no hay sostenibilidad, difícilmente vamos a poder garantizar docencia, investigación, extensión, docencia de calidad, investigación con pertinencia, extensión con trabajo en las... Va a ser muy difícil, porque si no hay recursos, pues ¿cómo vamos a hacer todas estas cosas? Es cierto. Profe Ramón, última pregunta, que ya se nos va terminando el tiempo de este Hablalo, capítulo 38. En este momento la universidad está en un momento muy crítico, ya se inició con este proceso de recortar las horas cátedras al 50%. Estábamos revisando algún informe y decía que la universidad necesita alrededor de 100.000 millones para poder terminar este año, pagando la nómina de los docentes ocasionales, docentes vinculados y docentes de cátedra que quedan. ¿Qué va a hacer la universidad para poder terminar este año y poder cumplir con sus obligaciones? Sí, la información oficial que han presentado, que se ha hecho pública, habla de cerca de 140.000 millones para cierre del año. La universidad está tramitando hoy un crédito por 90.000 millones de pesos, entiendo, para tratar de solventar ese desequilibrio de caja que tiene. Realmente es complejo el asunto. Hoy es más complejo, pero no podemos perder de vista que es que la universidad viene así desde hace rato. Sí. Lo que pasa es que en el pasado también habían tormentas y tormentas difíciles. Obviamente, claro, pues la de hoy es más compleja, pero lo que está haciendo la universidad, pues en parte, creo pues que es buscar financiación con la banca para cubrir esas obligaciones de corto plazo. Por eso les señalaba que la Ley 30 no se puede mirar como un asunto de corto plazo. Porque si se mira como de corto plazo, obviamente va a quedar incompleta. Entonces, la discusión es más de fondo. Porque si no miramos lo que ustedes señalan y lo que hemos hablado aquí sobre el crecimiento, ¿para dónde van las universidades? Va a ser muy difícil, los recursos no van a caer. Entonces, lo que la universidad está haciendo, pues es lo que se debe hacer frente a una situación, a una urgencia. Pero a veces esas recetas pueden ser difíciles, complejas de entender. Por eso es que en todos estos ejercicios pues, se requiere mucha pedagogía para que la universidad pueda entender. Y mucha sensibilidad. Claro. Yo creo que en eso tenemos que tener un poquito más de sentido común frente a los impactos que eso tiene. Pero sin duda, pues ese es el camino. Por supuesto que hay que también hay que mirar otras cosas y separar lo urgente de lo necesario y de lo fundamental. Y ahí donde es necesario combinar estrategias para que todo el peso del ajuste no recaiga sobre los grupos más vulnerables de la universidad, que en este caso serían los profesores de cátedra. Listo. Nada, profe, muchísimas gracias por tomarse su tiempo y respondernos nuestras preguntas. Esperamos que todos los oyentes de Hablalo de este capítulo 38, hayan quedado un poco más conscientes, con un poco más de información. Y con la visión más clara. Exactamente, con la visión más clara para poder discutir y poder llevar estas conversaciones a esos, por ejemplo, esos espacios como las asambleas, puede ser. como las asambleas de estudiantes,
como esos espacios de deliberación, esos grupos de estudio, además para entender en qué momento está la universidad. Profe Ramón, muchas gracias por este espacio. Les invitamos a todos ustedes a que comenten también en las redes sociales cómo les pareció el invitado de esta semana. ¿Les quedó claro el tema de la Ley 30? Lo que nos dice el profesor Ramón es verdad. Hay que abrir un capítulo nuevo completamente para poder discutir mucho más a fondo este tema, porque Claro. es un tema bien de vieja data, además. Esto Eso es muy es como histórico. una serie, realmente. Como una serie. Capítulo 1, porque el problema sin duda es complejo y lo que está en juego aquí es el futuro de nuestra alma De la mater, universidad. realmente hablando por la Universidad Antigua, pero también está en juego el futuro de las universidades en Colombia. Y la Así es. verdad, yo creo que la educación pública tiene que ser una educación de calidad y para hablar de educación de calidad implica también tener los recursos suficientes. Y no puede ser, y creo que se vuelve muy complejo que las universidades sigan asumiendo ese compromiso cuando obviamente los recursos son escasos de parte del Estado. Listo. Hoy, háblalo. Hoy estuvimos en cabina Juan Andrés Fernández. Y Juan Felipe Restrepo. Muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo de Hablalo. Este es un podcast de la URBE, el Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Antioquia, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología. Gracias a todos los oyentes. Hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la URBE.